Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Buenos días, queridos oyentes, ¿cómo andáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Mil y un viajes por el mundo. Hoy el protagonista de nuestro podcast va a ser uno de los artículos que más se ha leído en el blog en los últimos meses. Fue un artículo que escribí hace un tiempo hablando precisamente de 10 países a los que sale más barato viajar que quedarse en casa. Y es que, aunque parezca una frase hecha o un tópico, en realidad no lo es una realidad. Valga la redundancia, pero es cierto. Yo voy a poner de ejemplo el último viaje que hemos hecho a Marruecos, en el que os puedo asegurar que nos hemos gastado en 2 días prácticamente lo que nos suele costar una cena aquí en Madrid, cualquier sábado por la noche. ¿Por qué he puesto el ejemplo de Marruecos? Porque realmente no hace falta cogerse un avión y hacerse 12 horas de vuelo para encontrar un país que sea bastante más barato que España. Y es que desgraciadamente para nosotros en los últimos tiempos no solamente el nivel de vida, sino el precio propio del turismo ha crecido una barbaridad en España y está totalmente inasequible. Yo lo hablo mucho con mi marido, de que viendo ahora los precios que se están gastando aquí en España, en el que parece de lo más normal pedir 100, 120 euros por una habitación de hostal en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona, pues esto nos recuerda muchísimo a la situación que vivimos en Costa Rica hace años, cuando estuvimos viajando por el país y hablando con los costarricenses. Nos comentaban que ellos no pueden prácticamente veranear por su país. ¿Por qué? Pues porque los precios son tan caros, tan abusivos. Te cobran ya no es por entrar en cualquier parque nacional, es que simplemente por ver una cascada te cobran $10. O sea, es que es algo increíble, ¿no? Entonces ha llegado un punto en que los propios locales no pueden veranear por su país porque no se lo pueden permitir. Pues yo creo que eso es algo que en España va a empezar a ocurrir, o de hecho creo que ya está ocurriendo, que muchos españoles no se pueden permitir el viajar en verano a sitios que encima se han puesto de moda modísima, pues tipo Cádiz o Galicia mismamente, que como ahora con el cambio climático el calor en Andalucía en verano es francamente insoportable y mucha gente se está yendo al norte. Los precios en Galicia se han disparado cuando ha sido una región que siempre ha tenido fama de ser bastante baratita para viajar. En cualquier caso, tenía muchas ganas de recuperar este artículo porque creo que os va a ser bastante útil, creo que os va a servir de mucha inspiración para empezar a barajar destinos que a lo mejor no habíais tenido nunca en cuenta y para empezar a introducirnos en culturas muy diferentes a las nuestras, pero que seguramente que tienen mucho que ofrecer. Así que, sin más dilaciones, sin más enrollamientos por mi parte, empezamos el programa de hoy y nos vamos a 10 países a los que sale más barato viajar que quedarse en casa. Viajar no es caro si sabes elegir destino, organizarte y no te importa gastar unas cuantas tardes en planificar tus escapadas. De ahí la razón de ser de nuestro blog, la de daros consejos para que estiréis al máximo vuestro presupuesto y que hayamos publicado pues otros artículos que probablemente vamos a recuperar para este podcast, pues como trucos infalibles para ahorrar en tu próximo viaje. Que de hecho este artículo también ha sido uno de los más leídos. En cualquier caso, si lo tuyo es conocer mundo, por nosotros que no quede la intención de ayudarte.
porque aunque a veces parezca que algunos viajes son inalcanzables, si exceptuamos el gasto inicial del vuelo y ni siquiera en todos ellos, sino en los países que se encuentran más alejados, hay un buen puñado de países donde te gastarás mucho menos que si te quedas en casa y te toca poner la calefacción y hacer la bolsa de la compra. Decantarse por un destino u otro puede estar fuertemente ligado al estar pendiente del cambio de moneda, a la época en que decidas ir o a los últimos acontecimientos ocurridos en el país que estés barajando visitar. Ciertas situaciones políticas o desastres naturales acontecidos en el pasado echan para atrás al turismo. Es entonces cuando la oferta supera la demanda y los precios de vuelos y hoteles caen en picado. Ahí debes estar tu ojo avizor para saber cuál es el momento propicio. Combina estas variantes con el nivel de vida que normalmente predomina en el país de turno y te saldrá la ecuación perfecta para planear tus próximas vacaciones. Por mi parte, te ayudaré a que te aclares con este listado de cuáles son algunos de los países más baratos a la hora de viajar. Y comenzamos precisamente por el país del que os hablaba antes, que además yo debo de reconocer que es uno de mis ojitos derechos. Amo Marruecos, me encanta Marruecos, he viajado muchísimas veces a Marruecos y estoy encantada sobre todo con su gente, porque he conocido muy pocos sitios en el mundo en el que la gente sea tan hospitalaria, tan de verdad, tan auténtica, tan amable y tan educada. Así que si eso nos parece suficiente motivo para viajar allí, os añadiré unos cuantos más, como que tiene unas ciudades preciosas, que a nivel natural puedes ir desde el desierto del Sáhara hasta las montañas del Rif o del Atlas, que incluso para los más escépticos os puedo decir que en Marruecos se puede encontrar hasta pueblos donde se puede esquiar porque hay nieve. A nivel cultural e histórico es un país interesantísimo. Yo he notado también un cambio para bien en los últimos años, pero a un nivel exponencial brutal de cómo están mejorando las infraestructuras, las ciudades se encuentran muchísimo más limpias que lo que era hace años, el país está muchísimo más preparado para el turismo. En fin, a mí Marruecos me parecía que por derecho propio debía encabezar esta lista de 10 de recomendaciones para que viajéis. Así que vamos a empezar por el país que además nos coge más cerca, que es nuestro vecino Marruecos. ¿Qué tenemos a favor? Pues los bajos precios de los vuelos, que reservándose con tiempo pueden derivar en gangas como la que hemos enganchado la última vez que fuimos, que ida y vuelta por poco más de 30 euros. Vamos, que es la mitad de lo que te puede costar un viaje en autobús Madrid-Valencia, por poner un ejemplo, o el precio de una cena, pues por poner otro ejemplo más. Escribí un artículo hace tiempo que también voy a recuperar para el podcast, que se llamaba Dormir en Riad es fundamental cuando vamos a Marruecos, en el que hablábamos de lo mucho que nos fascina este tipo de alojamiento, y esa es otra de las razones que yo te voy a dar para que viajes a Marruecos. Los hay de todo tipo de precios, aunque nosotros solemos escoger los de gama media, que suelen ir entre unos 60 a 70 euros la noche, ya con su desayuno incluido, y te aseguro que por ese precio te quedas en un muy muy buen riad, pero los puedes encontrar incluso mucho más baratos, especialmente si no vas buscando grandes lujos o te quedas en pueblos pequeños, donde el alojamiento suele abaratarse una barbaridad. No es difícil que una pareja podáis dormir por apenas 20, 30 euros la noche, incluso por menos dinero si lo tuyo son los hostales. Luego en Marruecos hay muchos sitios, sobre todo los que se ubican escondidos en las medinas y alejados de los puntos turísticos, donde un zumo natural, un helado o un té apenas te cuestan 5 dirhams, que eso son como 50 céntimos de euro. Y esto significa que te dejas la tetera sobre la mesa y te rellenas el vasito las veces que te apetezca. ¿Comer un tagín o un couscous? Pues puede suponer, en un sitio medianamente modesto, pero que por ser modesto no tiene que ser ni sucio ni insalubre, puede ser un restaurante de lo más agradable y donde la comida esté exquisita, pues puedes comerlo a lo mejor por 4 o 5 euros por comensal.
El trayecto en autobús entre dos ciudades puede que no te llegue ni siquiera a los 7-8 euros. Y moverte en taxi, te aseguro que es una cuarta parte de lo que estás pagando en tu país de origen. Lo único que te va a encarecer el viaje, eso sí, te lo aviso, que son las cervezas, ya que al ser un país musulmán se sirven en pocos lugares, hoteles principalmente, y a precios elevados, pues prácticamente a lo mejor una Casa Blanca, que suele ser la cerveza más consumida allí porque precisamente es marroquí. A mí es algo también que me ha llamado muchísimo la atención, cómo Marruecos es un país productor de cervezas y de vino, cuando sin embargo allí pues no lo bebe la población. Pues bueno, a lo que te iba, que una cerveza, a lo mejor una Casa Blanca, te puede costar 6-7 euros. ¿Que te quieres dar el capricho? Te la tomas. ¿Que no? Pues porque te tires 3 o 4 días sin tomarte una cerveza, tampoco te va a pasar nada. La segunda opción que te voy a recomendar es la India. A la India se le ama o se le odia. No hay término medio. Sabemos por ello que es un viaje no apto para los gustos de todo el mundo y que no es fácil adaptarse a un país de más de 1.000 millones de personas con unas normas sociales diametralmente opuestas a las nuestras. Mención aparte merece el concepto de la higiene, con calles donde se acumula la basura y la cantidad de timos y situaciones complicadas a las que se pueden enfrentar muchos viajeros. Sin embargo, esto no ha supuesto impedimento ninguno para que desde los años 60, cuando los Beatles realizaron su famoso viaje de búsqueda espiritual, se pusieron hasta arriba de drogas y popularizaron la India como destino turístico, este pasara a convertirse en el paraíso de mochileros de medio mundo. En India el salario medio ronda los 400 euros, por lo que puedes hacerte una idea de lo económico que puede ser viajar por el país si lo haces por tu cuenta. Yo os voy a poner el ejemplo de mi hermana Sara, que ahora mismo está viviendo en la India y nos mandaba el otro día un vídeo de un hotel en el que estaba durmiendo, además un hotel chulísimo, con su cuarto de baño dentro de la habitación, súper limpio, y estaba pagando 5 euros la noche, o sea, era algo increíble. Entonces eso es a lo que os voy, que dormir en un sitio medianamente majo y asequible, calcúlale entre 8 y 10 euros una habitación doble. Ahora, eso sí, ojea las críticas de los hostales antes de decantarte por uno en concreto. Lee muy bien las reseñas. Podrás comer en restaurantes locales por unos 2 euros por persona, teniendo en cuenta que la botella de agua cuesta unos 30 céntimos, que es lo mismo que vale un billete de metro o una carrera en rickshaw. O ir en tren, por ejemplo, de Delhi a Varanasi, cuesta poco más de 6 euros. Como ves, en la India fácilmente podrás sobrevivir con 20 euros al día sin tener que privarte de nada. El tercer país del que vamos a hablar está en Europa, es Bulgaria, y nuestras experiencias en Europa del Este nos han dejado siempre tan gran sabor de boca, tanto por lo mucho que nos han gustado los destinos visitados como por lo baratos que nos han salido los viajes, que Bulgaria, que es uno de los países que nos quedan pendientes en esta zona y le tenemos muchas ganas, está en nuestra agenda para poder visitarlo a no mucho tardar. Está considerado el país de Europa con el nivel de vida más bajo. Bulgaria es un caramelo para los que no dispongáis de mucho presupuesto y queráis daros el gustazo de conocer un destino poco explorado y sin apenas turistas. Conectado con España por vuelos directos o con compañías de baja coste como Ryanair o la húngara Wizz Air, se pueden llegar a conseguir billetes por 60 euros ida y vuelta, eso sí, si a lo mejor vuelas en invierno, que hace bastante más frío. Pero bueno, no os creáis tampoco que en verano suben una barbaridad, o sea, a lo mejor... Es verdad que en los últimos tiempos los billetes de los aviones en Europa se han disparado hasta puntos que yo estoy alucinando, en plan de un billete Madrid-Berlín 300 euros, pero es verdad que mirando con tiempo, siendo un poquito flexible con las fechas, que no te emperres en viajar en agosto, puedes conseguir todavía tarifas muy, muy jugosas para viajar a Bulgaria. ¿Qué ofrece más Bulgaria? Pues una gastronomía espectacular a un precio irrisorio. Apenas 10 euros por comensal con 2 platos y postre en un restaurante de nivel medio.
Nosotros somos muy fans de la comida búlgara, así que para nosotros al menos este es uno de los grandes atractivos de que queramos viajar allí. El alojamiento en Bulgaria, por otro lado, es muy barato, hasta el punto de que incluso en la capital, Sofía, donde los hoteles suben sus tarifas y se supone que es el lugar de Bulgaria donde más caros están, dormir en un 4 estrellas con desayuno incluido cuesta unos 40 euros la doble, insisto, en si vas fuera de temporada alta. Imagina entonces lo poco que cuesta alojarse en pueblos perdidos en medio de la nada. Será de los pocos países del mundo donde podrás darte el gusto de utilizar los taxis tanto como quieras, porque el precio de una hora de trayecto es de unos 9-10 euros. Una hora de trayecto. Y si quieres dejar tiempo para el ocio, pues te damos precios orientativos. Ir al cine cuesta 5 euros y una cerveza de 1,5 litros, poco más de 1 euro. Nuestra siguiente opción es un país que nos dejó una huella muy profunda y que tenemos muy pendientes regresar, porque la verdad es que nos encantó, nos gustó muchísimo. Estuvimos allí hace cerca de 10 años, damos fe de que Indonesia, que es del país que os vamos a hablar, es uno de los países más baratos en los que hemos estado. Además, el cambio de moneda te va a favorecer siempre, ya que 1 euro equivale a 17.000 rupias. Por eso nos llama la atención que se siga promocionando a su destino estrella, Bali, como un lugar orientado para ricachones, porque de verdad que nosotros cuando estuvimos allí, en la Indonesia de la parte de Yogyakarta, Prambanan, Borobudur, hasta la propia isla de Bali, os aseguro que es que nos gastamos nada y menos. La clave, pues para mí, está en huir de las agencias y hacerlo todo por tu cuenta. Es que os aseguro que de verdad, si en Bali nos pareció todo súper barato, ni imaginéis lo que nos pareció Yogyakarta. O sea, es que te metías en cualquier chiringuito callejero y un nasi goreng, que es el arroz frito indonesio, es la comida más típica y más común del país, costaba 40 céntimos. O sea, 40 céntimos. En ningún sitio hemos comido tan bien por tan poco dinero. O sea, os lo aseguro, ¿eh? Luego, ¿que quieres moverte en transporte público? Pues hazlo, porque el billete de bus cuesta solo 25 céntimos. Pero es que los taxis son tan ridículamente baratos que es que probablemente no te va a merecer la pena. Los vuelos entre islas apenas salen a 30 euros por cabeza. Y si quieres ir de Bali a Lombok en ferry público, el precio no supera los 2 euros por persona. El alojamiento, tirado. En la isla de Java, un bungalow precioso de madera grandísimo y con desayuno nos salía a 17 euros por pareja. Pero es que en Bali estuvimos en un chalet de 2 plantas de 300 metros con piscina privada para nosotros solos y con el desayuno incluido pagábamos 55 euros por noche entre los dos. Por eso os digo que ¿quién dijo que el paraíso no era asequible para cualquier bolsillo? Continuamos en el sudeste asiático con otro país que también tenemos pendiente en nuestra lista, que es Laos. La forma más económica de llegar allí es volando hasta la capital de Tailandia, hasta Bangkok, y enlazas con una compañía de bajo coste, ya que los vuelos entre Bangkok y la capital de Laos, Vientiane, pues pueden encontrarse por unos 80 euros ida y vuelta. Sale mucho mejor que buscar un vuelo con escala desde España. Debes añadir al presupuesto los $35 que te cobran por el visado al entrar al país. La moneda oficial de Laos es el kip, que un cambio aproximado es 1 euro, unos 9.000 kips. Pero vamos a darte los precios en euros para que te sea más fácil hacerte la idea de lo poco que te vas a gastar. ¿Que no buscas grandes lujos? Perfectamente puedes estar una semana en Laos gastándote entre 150 y 200 euros por persona. ¿Veis lo que os digo yo de que te gastas más dinero quedándote en casa? Una habitación doble con desayuno en un hotel de 2 estrellas puede costar unos 10 euros por pareja. Y eso en los 2 destinos más caros, que son Vientiane y Luang Prabang. Comer 2 platos en un restaurante, poco más de 3 euros. Y un zumo, 50 céntimos. Como no recomendamos alquilar coche, sino moverte en transporte público, te damos más datos. Ir en taxi desde el aeropuerto de Vientiane al centro cuesta solo 5 euros. Moverte en bus entre distintas ciudades, muy económico también. Unos 5 euros por persona por un trayecto de 5 horas. El precio de las entradas a los principales museos y atracciones rara vez supera los 70 céntimos.
Nepal siempre ha sido un país barato para el viajero, pero aún más desde que en 2015 un brutal terremoto se llevó por delante la vida de 9.000 personas. El turismo cayó en picado y aunque la situación ha ido recuperándose tímidamente, los precios de los hoteles continúan siendo bajísimos. Incluso en Tamel, que es el barrio más turístico de Katmandú, a donde llegan los mochileros y se pueden conseguir habitaciones por 8 o 10 euros la noche. Digamos que es la versión nepalí de la calle Khao San Roa de Bangkok, donde podrás comprar por poco dinero toda la equipación, ropa incluida, que necesitas para hacer trekking, que es el principal atractivo de Nepal. Aunque algunas rutas quedaron afectadas por el terremoto, la mayor parte de ellas están actualmente abiertas. En Nepal sigue más viva que nunca la cultura del regateo. Insisto en eso porque es algo que es muy, muy común en los países del sudeste asiático. Y no lo olvides porque esto te puede hacer que salgas beneficiado. Comer aquí cumple la regla de las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. Es raro que un menú en un restaurante medianamente elegante supere los 5 o 6 euros. El precio del billete del bus, 50 céntimos. ¿Que quieres tomar taxis? También muy económicos. Volvemos a mencionar el regateo, ya que las tarifas cerradas con los taxis se estilan poco. Y además en la capital el tráfico es tan caótico que pagarás menos si dejas apalabrado el precio. La carrera media suele costar 1 o 2 euros. Y como última opción tienes los autorickshaws, que son esos carritos que van empujados por tracción humana. Avisamos que moverse en transporte público, eso sí, por Nepal no es tarea fácil debido a su condición montañosa y a la falta de presupuesto para que esas carreteras pues puedan estar un poquito mejor de lo que están. Son bastante complicadas. Pero bueno, si quieres prescindir de los vuelos internos y ahorrar, no queda otra que tirar de buses. Ten en cuenta que para moverse entre las ciudades existen 2 tipos de autobuses, los públicos y los turísticos. Yo en ese aspecto sí os digo que merece la pena pagar un poco más por ir en los segundos, ya que aún así son baratísimos. Un trayecto de 8 horas entre Katmandú y Pokhara cuesta 5 euros. Y un último consejo, si has venido a Nepal porque tu sueño es escalar el Everest, has de estar preparado física y psicológicamente y llenar la billetera. No te va a salir por menos de 20.000 euros entre tasas, permisos y pagos a la agencia que lo organice. Pero tienes la alternativa de hacer un trekking de un par de semanas hasta el campo base del Everest, que es mucho más asequible, no solo a nivel esfuerzo, sino también económico, ya que contratándolo en Nepal, que eso es otra de las cosas que yo también insisto mucho cuando vayáis a cualquier otro país, cualquier excursión, actividad que vayáis a contratar, intentar contratarla in situ, porque siempre os va a salir mucho, mucho más barato que si la contratáis desde vuestro país de origen. Pues como os decía, si contratas el trekking hasta el campo base del Everest en el propio Nepal, en vez de pagar 20.000 euros, te va a costar 800. ¿No vas a subir hasta arriba del Everest? Evidentemente. ¿No vas a subir a ninguno de los 8.000? Pues también. Pero vas a vivir una experiencia que es única en la vida, que es verte a los pies del Himalaya, que es la cordillera más impactante del mundo. Centroamérica, exceptuando Panamá y Costa Rica, es uno de los destinos más sugerentes para los viajeros de presupuesto ajustado. Ojo, que no he hecho la excepción con Panamá y Costa Rica porque no sean 2 países atractivos para el viajero. Pero como estamos hablando de precios y de gastos, Panamá no tanto, pero Costa Rica ya os aseguro yo que es que, digamos, que solamente Suiza o Dinamarca pueden ser más caros que esto. Entonces, exceptuando estos 2 países, entre los países que más desapercibidos han pasado para el turismo en Centroamérica, se encuentra Nicaragua, que durante 11 años, si no recuerdo mal, pues vivió la revolución sandinista y vio como los pocos extranjeros que se aventuraban a entrar en el país eran únicamente los diplomáticos y los corresponsales de guerra. Y aunque actualmente el país no vive una de sus mejores etapas políticas, los tiempos es verdad que ya no son como antes y son muchos los que mochila al hombro están recorriendo ya el país por libre. Managua parece ser el único sitio realmente conflictivo.
pero sin embargo la gente del entorno rural se caracteriza por su extrema hospitalidad. Pese a su pequeña extensión, Nicaragua tiene mucho que ofrecer. Playas tropicales, volcanes, selva y bonitas ciudades coloniales. Fácilmente se puede recorrer el país con un presupuesto de $25 diarios. Habitaciones dobles en hotel medio a partir de $15, comidas por 3 y transporte público baratísimo, especialmente los ferries. Argelia es otro de esos países que a lo largo del siglo pasado ha sufrido en sus carnes guerras muy sangrientas, desde la Guerra de Independencia, que les liberó de la colonización francesa, hasta la Guerra Civil de los años 90, que dejó tras ella pues 150.000 fallecidos, que se dice pronto. Sin embargo, ahora que las aguas andan más tranquilas, Argelia aspira a atraer a esos turistas que no dudan en acercarse a países vecinos como Túnez o Egipto. Los argelinos saben que cuentan con un patrimonio histórico de lo más atractivo y el exotismo de ser un país prácticamente desconocido para el turista occidental. La cercanía entre España y Argelia es tal que Argel está más cerca que París. Y la estabilidad política en el país, comparándola con la del pasado, pues ha provocado la bajada de los precios de los billetes aéreos. Ahora mismo tienes vuelos directos con Iberia por unos 150 euros ida y vuelta. Y además, si no quieres coger el avión, tienes ferries desde Alicante y Almería si prefieres viajar por mar. Argelia tiene muchísimos atractivos. Entre ellos, ruinas romanas, el interminable desierto del Sáhara, que ocupa buena parte de su territorio, la preciosa capital, Argel, que es conocida como la Ciudad Blanca y en la que predomina la arquitectura la francesa, la costera Orán, la casi desconocida Tientsin, que es considerada una de las ciudades más bonitas de África, o sus playas casi desiertas, que pueden ser la excusa perfecta para conocer uno de los países más interesantes de todo el Magreb. Otro país más que añadir a la lista de los que durante años vieron desaparecer el turismo debido a la inseguridad es Colombia. En este caso por la guerra contra las FARC y el tema de narcotráfico que consagró a Pablo Escobar como rey absoluto de las mafias colombianas. Sin embargo, a día de hoy la situación está mucho más calmada y Colombia cuenta a su favor con ser un destino más económico que países cercanos como Ecuador o Perú. Moverse por el país es baratísimo, incluso en avión, gracias a la aerolínea de low cost Viva Colombia. A excepción de Cartagena de Indias, disfrutarás de un país que aún no ha sucumbido ante el turismo de aglomeraciones y donde es posible encontrar alojamiento en hoteles más que decentes por poco más de 10 euros la noche. En pueblos pequeños quedarse en un hostal puede salir por menos de la mitad. Comer por 3 o 4 euros es lo habitual si emulas a los locales. En definitiva, que con un presupuesto de 25 euros diarios por persona puedes recorrer el país sin problemas si evitas la temporada alta que va de diciembre a febrero. Y nuestra última propuesta es Pakistán, esa república que se separó de la India tras la espantada del Imperio Británico. Otro país que en los años pasados vivió turbulencias políticas, pero que ahora recorren muchísimos viajeros que regresan encantados por la hospitalidad de los pakistaníes, ansiosos por lavar la imagen que se tenía de su hogar. Raro será que vuelva sin haber sido invitado a comer o cenar en una decena de casas. Al igual que ocurre en otros países como Irán, Pakistán es un país muy conservador y deberás tener en cuenta en todo momento las normas sociales que rigen su cultura. Eso y acostumbrarte a los numerosos controles policiales que se encuentran a la vuelta de cada esquina. No te preocupes por ello, ya que es sinónimo de que la seguridad va en aumento y en general el extranjero siempre es bien tratado. Pakistán es un país tremendamente barato. Alojamiento y 3 comidas pueden salir por poco menos de 20 euros. Y encima es común el regateo en los hoteles. Pero también te digo que es aconsejable que lleves efectivo encima, ya que en muchos lugares no es posible usar las tarjetas de crédito. Si quieres hacer senderismo por las montañas, que es lo mejor de Pakistán, recuerda venir entre abril y octubre, ya que en invierno el acceso es imposible por condiciones climáticas. Y no olvides incluir en tu itinerario uno de los lugares más fascinantes de Asia, la bella región de Cachemira.
aquí terminamos con la lista de los 10 países a los que sale más barato viajar que quedarse en casa. Espero que te haya inspirado, espero que te haya animado a hacer la maleta y espero que te haya empujado a barajar opciones que a lo mejor no tenías en cuenta antes de empezar a escuchar este podcast. Cuéntanoslo en comentarios si conoces alguno de los países, si tienes intención de visitarlos y si tienes alguna otra opción que proponernos, porque estos solo son 10, pero hay otros muchos países en el mundo en los que nosotros también hemos estado que nos han salido tremendamente baratos y tanto que muchos de ellos hemos acabado volviendo más de una vez. Chicas y chicos, nos vemos en poquitos días en otra cita con nuestro podcast. Que disfrutéis mucho de lo que queda de semana. Un beso a todos.